Hola compañeros y compañeras, ¿cómo están? Espero que todos se encuentren muy bien. Ahora vamos a ver la segunda parte de las herramientas de diagnóstico que habíamos estado revisando. Vamos a ver todo lo que tiene que ver con lo relacionado a la matriz FODA. ¿Qué es la matriz FODA? El FODA es una de las varias herramientas de diagnóstico que se utilizan en planificación. En este caso se usará para determinar cuál es la posición interna y externa del municipio frente a la actividad turística. Se recomienda trabajar la matriz FODA por cada sector, es decir, un FODA con los servidores de alojamiento, uno con los servidores de alimentos y bebidas, uno con transporte, agencias de viaje, etc. Esto con la finalidad de conocer los criterios de cada uno de los actores desde su realidad. En el caso de que su catastro de servidores turísticos no sea tan amplio, es válido ser un solo FODA en conjunto con todos los actores. Como la mayoría de ustedes deben saber, el FODA es un análisis de las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas que tenemos dentro de una organización. Esto se hace siempre como a nivel empresarial. De esta manera se ha trabajado el FODA. Sin embargo, en esta oportunidad la vamos a aplicar esta herramienta para hacer un diagnóstico turístico de nuestro territorio. Vamos a dividir en dos factores, los factores internos y los factores externos. Dentro de los factores internos tenemos, como ven ustedes en la pantalla, fortalezas y debilidades. ¿A qué se refiere? ¿Cómo está internamente el municipio con relación al turismo? Fortalezas y debilidades. ¿Qué es lo que es fuerte el municipio? Y las debilidades, ¿qué es lo que hace débil al municipio? Turísticamente hablando, recordemos siempre de que todo lo que vayamos a analizar está relacionado al turismo. ¿Cuál es el procedimiento? Esto sirve para analizar las relaciones del cantón. Es una herramienta analítica de formulación de estrategias que resume y evalúa las debilidades y fortalezas en materia turística del cantón. Vamos a primero determinar las fortalezas, luego determinar las debilidades, colocar una ponderación, colocar una clasificación, suma de resultados y el análisis de los resultados finales. Recordemos que esta herramienta FODA que vamos a revisar hoy es una herramienta que nos va a ayudar a saber cuál es la posición del municipio frente a la actividad turística. No vamos a hacer un cruce de variables como también se puede hacer en el FODA, sino que esta es otra forma también de diagnosticar. Entonces, vamos a empezar por lo primero. En este ejemplo que vemos aquí, ven una matriz donde está el factor interno clave, la ponderación, la clasificación y el resultado ponderado. Vamos a chequear las fortalezas y en este ejemplo tenemos, por ejemplo, valga la redundancia, varios atractivos naturales como fortaleza, la disposición de la Bajar en turismo, que es un cantón agrícola, que no hay inundaciones, no hay ríos cercanos y que el apoyo del alcalde existe apoyo del alcalde para el desarrollo turístico. Entonces, estas son las fortalezas que se han encontrado como ejemplo para este caso. También vamos a definir las debilidades. En una matriz similar decimos, por ejemplo, que una debilidad es que el presupuesto municipal anual es incierto, que las carreteras y calles locales e interparroquiales están en mal turística, que hay un inexistente servicio médico de hospitalización y que hay deforestación. Esto en cuanto a la determinación de las debilidades. Ahora, el paso número 3 es colocar una ponderación. ¿A qué nos referimos con colocar una ponderación? Hay así, si se lo quiere llamar de alguna manera, donde 0.0 es sin importancia hasta 1.0 de gran importancia a cada factor. La ponderación indica la importancia relativa de cada factor en cuanto a su éxito en el cantón, sin importar si los factores o debilidades internas, los factores considerados como los de mayor impacto en el rendimiento deben recibir ponderaciones altas. Dichas ponderaciones, la suma de estas, debe totalizar 1.0. Al final, todas las ponderaciones tienen que sumar 1. Vamos a ver en el ejemplo. Tenemos aquí todos los factores internos de fortalezas como debilidades que habíamos visto en el ejemplo anterior. Entonces, había que hacer una ponderación. Recuerden que se nos había indicado el tema de las ponderaciones
diciendo que 0.0 es sin importancia hasta 1.0. Recordando esto, vamos a regresar a nuestra diapositiva. Como fortalezas, siendo lo más apegado a 1, tenemos la variedad de atractivos turísticos, se lo ha calificado con 0.2, la disposición de la población a trabajar en turismo 0.1, que sea un cantón agrícola lo han calificado con 0.05, que no hay inundaciones ni ríos cercanos se ha calificado con 0.05 y el apoyo de la administración municipal se lo ha calificado con 0.1. Ustedes pueden ver aquí que lo que tiene una calificación más alta es la variedad de atractivos naturales. Obviamente, si nosotros en un cantón no contamos con la materia prima, que son los atractivos, en cuanto a las debilidades, decimos que el presupuesto municipal está en 0.15, las carreteras 0.15, la escasa promoción turística 0.1, el inexistente médico de hospitalización en 0.6 y la deforestación en 0.04. Podemos ver aquí que lo que está calificado con mayor número es el presupuesto, que es incierto, y las carreteras. Obviamente, si no sabemos con cuánto vamos a contar en el área de turismo para trabajar anualmente, no sabremos qué es lo que vamos a poder hacer y qué no. En el caso de las carreteras también, ¿cómo hablamos de turismo si no sabemos en qué calidad van las carreteras o si vamos a contar con carreteras buenas? Al final, cuando usted suma todos estos factores, debe darle 1. No importa aquí si son 5, pueden ser 10 debilidades. Al final usted va a tener que lograr que este número sea 1. Ahí va trabajando un poco con los decimales hasta que le pueda llegar a dar este número 1 que vemos aquí. Luego, el punto 4 es colocar una clasificación. Hacer una clasificación de 1 a 4 para indicar si dicha variable representa. Si es una debilidad importante, le va a poner 1. Si es una debilidad menor, le va a poner 2. Si es una fortaleza menor, le va a poner 3. Si es una fortaleza importante, le va a poner 4. Estamos checando aquí que es una fortaleza importante, menor, importante. Regreso que 4 era una fortaleza importante y 3 una fortaleza menor. De acuerdo a eso podemos ver con las debilidades. Recordemos que nos dice que una debilidad menor se califica con 2 y una debilidad importante se califica con 1. Entonces, una debilidad menor lo han colocado aquí de esta manera. Una debilidad importante le han colocado aquí, una debilidad menor, perdón, le han colocado aquí 2 y una debilidad importante le han colocado 1. Entonces, aquí, sumado toda la clasificación, da 26. Este número 26 o en esta clasificación no tiene la mayor importancia. Posteriormente vamos a la suma de resultados. Para esto hay que multiplicar lo que usted ponderó más el factor que acaba de calificar para establecer cuál es el resultado para cada variable. Entonces, usted multiplicó el 0.8. Lo mismo va a hacer con todos y cada uno de las fortalezas y debilidades detectadas. Va a hacer una calificación. Usted está viendo aquí que salen igual números decimales y finalmente usted va a hacer un análisis de los resultados. Recordemos que siempre los números y las tablas cuando las trabajamos nos dan un mensaje. Jamás podemos dejar una tabla vacía sin analizarla o que tenga números sin nosotros explicar al lector de qué se trata. Entonces, la suma de los resultados ponderados para cada variable con el objeto de establecer el resultado total ponderado para el cantón. Sin importar el número de factores por incluir, el resultado total ponderado puede oscilar de un resultado bajo de 1.0 a otro de 4.0, siendo 2.5 el resultado promedio. Digamos que el 2.5 es la media. Los resultados mayores a 2.5 indican que el cantón es poseedor de una fuerte posición turística interna, mientras que los menores a 2.5 cantón con debilidades en cuanto a la actividad turística interna. Vamos a ver. Este ejemplo nos va a dar el valor de 2.55. ¿Qué nos implica un 2.55? Esto implica que este cantón, este ejemplo, está apenas 5 puntitos por encima de la media.
No podemos decir que absolutamente es un cantón cuyos factores internos están fortalecidos dentro del cantón e internamente el turismo está, digamos que, marchando con pie firme. Estamos apenas por encima de la media. Cuando habláramos quizá de un 2.8 o quizá un 2.7, podríamos hablar de una posición un poco más consolidada, pero esta no está mal, está apenas por encima de la media. Esto en cuanto a lo que mencionamos de fortalezas y debilidades, factores internos. Para este caso, vemos aquí, se observa, como les decía, que el valor es 2.55, está por encima de la media, entonces se debe poner un poco más de atención en fortalecer las debilidades. Recordemos que nosotros tenemos en la parte interna fortalezas y debilidades. Si nuestras debilidades son muy fuertes, tenemos que fortalezas o procurar que la debilidad no sea tan fuerte, sino que sea algo un poco más, digamos que ¿qué término podríamos utilizar? A ver, sería eh, como una debilidad un poco más llevadera, por decirlo de alguna manera. ¿Ok? Luego vamos a estar viendo la matriz de evaluación de factores externos. En los factores externos tenemos las oportunidades y las amenazas externos a la actividad turística de nuestro cantón. Pongámonos en esa mentalidad. Entonces, similar al que vimos anteriormente, vamos a determinar cuáles son las oportunidades, cuáles son las amenazas, colocaremos una ponderación, sumaremos los resultados y haremos un análisis final. Entonces, las oportunidades que aquí se identificaron son las siguientes. Cercanía a Guayaquil y a otros cantones. Extranjeros invierten en el cantón. El cantón está con cierta cercanía al puerto. Hay buenas carreteras para llegar al cantón. Y existen alianzas políticas. Esas son oportunidades. Asimismo, se detectaron las amenazas. Las amenazas están como enfermedades tropicales, inviernos y veranos fuertes, droga que llega al cantón desde fuera, terremotos, inestabilidad política del país. Son amenazas, entendamos que son cosas externas que pueden influir directamente en el quehacer turístico de nuestro cantón. Habrá amenazas que sean para nosotros como cantón muy difíciles de apalear o de menguar. Por ejemplo, el tema de los inviernos y veranos fuertes producto del cambio climático es algo muy difícil que por más que pongamos alguna estrategia o algún proyecto, no es que eso se va a minimizar a nivel mundial, ¿no? Pero habrá amenazas como por ejemplo la droga que llega al cantón que sí se puede controlar, el tema de que se pueda de alguna manera controlar, no así la inestabilidad política y ustedes saben son amenazas latentes en nuestro país por estar ubicado en la ubicación geográfica en la que nos encontramos. Ahora ustedes mismos conocen, estamos pasando por una temporada fuerte a causa de la pandemia, eso es una amenaza que nadie la pensó nunca, ¿no? Pero, entonces, en cuanto a la ponderación, de igual manera, 0.0 sin importancia hasta 1.0 de gran importancia. La ponderación indica la importancia relativa de cada factor en cuanto a su éxito en el cantón, sin importar si los factores clave sean oportunidades o amenazas externas. Los factores considerados como de mayor impacto deben recibir ponderaciones. La suma de dichas ponderaciones debe totalizar 1.0. Tenemos aquí, igual que en el ejemplo anterior, se ha hecho la ponderación y se ha colocado valores de 0.1, 0.1, 0.1, 0.2, 0.1. En el caso de las amenazas, igual 0.1, 0.1, 0.1, 0.05 y 0.05. Entonces, habíamos de recordar que en el caso de la ponderación 0.0 es sin importancia hasta 1.0 de gran importancia, ¿no es cierto? Entonces tenemos aquí la consecuencia, las unidades y las amenazas con sus respectivas ponderaciones. Y pasamos a la clasificación. Para la clasificación, de igual manera que la anterior, si es una amenaza importante, le pondrá 1. Si es una amenaza menor, le pondrá 2. Si es una menor, le pondrá 3. Y si es una oportunidad importante, le colocaremos 4. Entonces, tenemos así, importante 4, menor 3, menor 3, importante 4, menor 3. En el caso de las amenazas tenemos 1, 1, 1, 2 y 2.
nos da un valor de 24. Como yo les decía, al final este valor no es importante para nosotros, no es que deba darnos un valor específico. Aquí siempre tiene que darnos uno. Recordemos que hagamos la suma de resultados, hay que multiplicar lo ponderado con lo clasificado y vamos a ver cuál es el valor de cada variable. Tenemos aquí 0,4, 0,3, 0,3, 0,8, 0,3 y así podemos ver en cada uno de los factores que analizamos. Luego hacer un análisis de los resultados. Hay que sumar los resultados por cada variable con el objeto de establecer el resultado total ponderado para el cantón. Sin importar el número de factores por incluir, el resultado total ponderado puede oscilar de un resultado bajo de 1.0 a otro de 4.0. Como les decía, siendo la 2.5 siempre la media, el promedio. Lo que usted tenga mayor a 2.5 indica un cantón con una fuerte posición turística externa, mientras que lo que es menor a 2.5 muestra un cantón con una débil posición turística o vulnerable a las amenazas. Vamos a checar aquí el valor de los factores externos es de 2.6. ¿Qué nos quiere decir esto? El valor de 2.6 indica que el cantón está apenas por encima del promedio de su posición turística estratégica externa general. Por lo tanto, aún deben analizarse las amenazas, controlarlas por medio de alguna línea estratégica. Como les decía, las amenazas generalmente control del cantón. Hay cosas que sí podemos controlar y debemos delinear estrategias para hacerlo, pero hay cosas que salen de nuestro control, como los fenómenos naturales. Sin embargo, siempre habrá algo que podamos hacer. Finalmente, ustedes recordarán que al inicio nosotros hicimos una evaluación sobre el tema de una ficha problema, ¿no? Nosotros decíamos que tendríamos que al final todas las soluciones que salían de la ficha problema, enlistarlas. De cada una de lados, todas las soluciones las vamos a enlistar de esta manera. Entonces, al final, lo que usted tiene que checar es justamente qué dice cada solución. Por ejemplo, aquí dice en azul, capacitación en manejo de alimentos, hacer que las autoridades se interesen en el turismo y al final dice desarrollar políticas de motivación interna del alojamiento, inclusive premiarlos en caso de resultados positivos. Todo esto corresponde a un programa de capacitación. Hablaba de que porque la gente no conoce, esta era una solución, y de aquí surge el proyecto de señalización de los atractivos. En el caso de este proyecto de elaboración de plan de marketing turístico surgió porque las personas dijeron que había que crear una página web del turismo, que había que gestionar la estructura de los centros de información con la empresa privada. Todas estas cosas corresponden a marketing, estas soluciones. Entonces hay que hacer un proyecto para la elaboración de un plan de marketing. Finalmente, el proyecto para la implementación de puntos de información turística. Los actores dijeron que hay que gestionar la estructura del centro de información con la empresa privada, hay que organizar horarios para atención al centro de información en fines de semana, hay que gestionar con la academia estudiantes que pueden atender el centro de información turística y que hay que desarrollar solamente serían estas que vimos aquí. Entonces, de todo este listado de soluciones han surgido un programa y 3 proyectos, como ustedes pueden ver.